si ha traído papel, si ha traído lápices y quiere tomar nota de algunos aspectos que trascienden sobre sanidad interior, sobre cómo sanar las heridas del alma, sobre cómo sanar los sentimientos maltratados, sobre cómo lograr sanidad en esos corazones heridos. Hemos dicho que el porcentaje de personas que están lastimadas dentro de la iglesia es alto. A nivel de congregación, más del 50%, dicen las estadísticas, más del 50% de las personas en algún momento de su vida fueron lastimados más allá de los límites de su tolerancia. Y esas heridas no han sido superadas. Y más del 80% de los pastores han sido lastimados más allá de los límites de su tolerancia. Y también no han sido superadas esas heridas. Al hablar hoy de sanidad interior, nos estamos refiriendo a problemas, a heridas emocionales, almáticas interiores. El alma nuestra está compuesta de intelecto, voluntad y emociones. Y muchas veces es ahí donde el enemigo nos hiere, en los sentimientos, en las emociones. La temática a desarrollar es bastante amplia. Al menos cubriremos una hora, aunque el seminario completo de sanidad interior está preparado para ser impartido en 40 horas clases en el altar de la iglesia. Damos una hoy y nos quedan 39 pendientes. Porque en esta temática encerramos temas como el resentimiento, rencores por experiencias negativas del pasado, falta de perdón, o sea, ofensas sin superar. Tratamos la temática de los celos enfermizos y ahondamos sobre los celos conyugales. Y entre paréntesis, si usted es casado, es casada y tiene un cónyuge celoso, mi más sentido pésame. Usted ya está en el infierno en vida. Nada destruye las emociones del alma como los celos enfermizos a nivel conyugal. Y si alguien tiene un cónyuge extremadamente celoso que le hiere y que le lastime, levante la mano y levantamos una ofrenda después para comprar su ataúd. ¿Sí? Ahondamos en esta temática sobre celos conyugales, celos a nivel de noviazgo, celos a nivel laboral, a nivel empresarial, celos a nivel familiar, celos a nivel ministerial. Es fuerte esta temática. Hablamos sobre los estragos que causa la soledad, el rechazo, la depresión, la angustia en el factor almático del individuo. Hablamos en esta temática sobre tristezas profundas. Hablamos sobre el deseo de suicidio, la ansiedad, los diferentes temores, los miedos, la ira, el odio, la amargura, la venganza, las fobias. Es una temática amplia. Hablamos sobre la baja autoestima, la inseguridad, el orgullo, el complejo de superioridad, el complejo de inferioridad. Además, en esta temática hablamos sobre culpabilidad por pecados horrendos. Y cuando se habla de culpabilidad por pecados horrendos, estamos hablando de personas que desde hace muchos años arrastran una indecible culpabilidad por aborto, por tendencias al lesbianismo, por inclinaciones al homosexualismo para los hombres, por bestialismo. En la mañana estuvimos hablando sobre conductas bestialistas, por masturbación, por pornografía, por conductas de adulterio imaginario o concreto, por conductas de fornicación, por conductas de incesto. Si le parece que la temática es amplia, usted tiene la razón. Hablamos de culpabilidad por divorcio.
los estragos que causa el divorcio en un hombre, en una mujer, y la culpabilidad que se arrastra, aunque aparenten ser feliz con una segunda pareja. Hablamos de los estragos que causa la culpabilidad por el divorcio. Hablamos sobre experiencias traumáticas, sobre violaciones, asesinatos, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos al menos a introducirnos en este tema. Abra su Biblia conmigo en San Mateo capítulo 6. Capítulo 6, Evangelio según San Mateo. Ahora sí, como un acto de reverencia, si por favor estamos sobre nuestros pies para dar lectura a la inmortal palabra del Señor. Capítulo 6 de San Mateo. Vamos a leer antifonalmente el párrafo comprendido entre los versículos 5 al 15 para poder entender el antetexto al texto que nos vamos a referir. Voy a dar lectura a los versículos impares, comenzando con el 5, y la iglesia nos da lectura en voz alta y de manera unánime a los versículos pares, comenzando con el 6. La palabra del Señor se lee así. Leo el 5, ustedes el 6 y así hasta el 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Por favor, leamos juntos en voz alta los últimos dos versículos, el 14 y el 15. Leámoslo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Palabra de Dios. Tome su lugar, por favor. Hace poco estábamos en una célula de oración, apenas 8 adultos. Hubo una presencia tan linda de Dios y al terminar la reunión el Espíritu Santo habló a mi espíritu. Fue algo tan fuerte y me dijo el Señor: habla a la iglesia, ministra a la iglesia, predica a la iglesia sobre 3 grandes temas. Y me los dio y me dijo: habla sobre la grandeza del amor fraterno dentro de la iglesia. Habla sobre la importancia de tener un espíritu perdonador. ¡Wow! Y habla sobre el desprendimiento de lo perecedero. Porque mi iglesia se está idolatrando con lo material que perece. Háblele a la iglesia que aquí somos peregrinos a la patria celestial. Es necesario que la iglesia entienda estos principios. De ahí que el perdonarnos unos a otros se vuelve imperativo, porque existe una premisa que dice así:
no importa lo que yo crea, diga o haga, si no tengo espíritu perdonador, estoy en completa bancarrota espiritual. ¿Quiere repetirlo conmigo? Confiéselo. No importa lo que yo crea, diga o haga, si no tengo espíritu perdonador, estoy en completa bancarrota espiritual. En otras palabras, soy un cero a la izquierda delante de Dios. Si no estoy dispuesto a perdonar a los que me han ofendido, y aquí comienza el seminario de sanidad interior, hablando sobre el tema el cristiano y las ofensas. Y quiero referirme a la declaración del Señor Jesucristo en los versículos 14 y 15, Mateo capítulo 6. Permítame decirle, no existe persona en el universo que pueda escapar a las ofensas. No hay una persona que pueda evadir las ofensas. No hay a dónde ir para que las ofensas ya no nos alcancen. Por lo tanto, en algún momento de nuestra vida tendremos que enfrentarnos con la decisión trascendental de perdonar a nuestro ofensor o negarle el perdón a nuestro ofensor. Si perdonamos, estamos conforme al propósito de Dios. Si no perdonamos, el cielo se nos convierte de hierro, de acero, de concreto. Y no importa lo que hagas, lo que digas, de nada te sirve. Porque la Biblia es clara, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios perdona las tuyas. Cuando un creyente se niega a perdonar a su ofensor, le ata las manos a Dios. Y le dice, Dios, no te necesito. No necesito de tu bondad, de tu misericordia. No sé usted, pero yo necesito del perdón de Dios minuto a minuto. Yo necesito del perdón de mi Dios hora a hora, día a día. ¿Cuánto necesitamos el perdón de Dios? Necesitamos de esa sangre bendita que nos reconcilia con el Padre cada vez que le fallamos. Frente a las ofensas, nosotros mismos decidimos perdonar para sanar o negarnos a perdonar para empeorar nuestro estado interior, para que el estado interior entre en un deterioro paulatino, en un deterioro creciente. Ya vamos a ver cuál es el diagrama creciente en el cual entra una persona que se niega a perdonar. Si queremos experimentar una vida fructífera, llena de gozo, llena de paz interior, es necesario que tomemos en serio las ofensas. Y es necesario que estemos en la más disponible, oiga esto, decisión de perdonar a quienes nos han ofendido. Y esto es fuertísimo, hermano. El seminario es amplio, digo, pero vamos a ver hasta dónde Dios nos permite llegar hoy. Es urgente que tomemos las ofensas muy en serio, vengan de donde vengan. Es necesario que las tomemos muy en serio, especialmente porque las ofensas tienen consecuencias que marcan nuestra vida para bien o para mal, en esta vida humana y hasta en la eternidad. Ya. Por favor, si está tomando nota, note esto, por favor, en el nombre del Señor. Por ser el perdón un tema de trascendental importancia en el Evangelio canónico, o sea, en el Evangelio neotestamentario, debemos nosotros estar dispuestos a perdonar con toda sinceridad, y más que perdonar, bendecir a los que nos han ofendido, bendecir a quienes nos han lastimado. Esto no es fácil, le garantizo.
Este es el mejor termómetro para medir la estatura espiritual de un creyente. Un creyente no se mide por cómo grita en el altar. Un creyente no se mide por cuántos versículos sabe, cómo canta, cómo toca los instrumentos de la iglesia. Un cristiano se mide en la balanza de Dios y en el termómetro de Dios por su espíritu perdonador, por su corazón perdonador. Al hablar sobre sanidad interior y cómo bregar con las ofensas, cómo manejar las ofensas en forma positiva y no negativa, cómo manejar las ofensas en forma constructiva y no destructiva, cómo hacer del perdón un estilo de vida conforme al propósito de Jesús. Porque en la medida en la cual yo estoy dispuesto a perdonar a mis ofensores, en esa medida el Espíritu Santo va formando el carácter de Cristo en mi vida. Porque no olvide usted que el temperamento es innato, el carácter es adquirido. Hay 8 tipos de temperamento según Freud, el padre del psicoanalismo. Todos nacemos con una conjugación entre 1 o 3 temperamentos, pero hay uno que nos marca. El temperamento es innato, y aunque la psicología como ciencia dice nadie puede cambiar el temperamento, así como naciste así morirás, el Evangelio me dice lo contrario. El Evangelio me dice que Dios es poder, que el Evangelio es potencia. Y si una persona ha nacido con un temperamento violento, temperamental, colérico, explosivo e ingobernable, Dios puede cambiar ese temperamento en paz. ¿Cuántos creen que eso es posible? Si lo creen, déjale aplauso al Señor, por favor. Oh, gloria al Señor. Pero sí estamos de acuerdo que el temperamento es adquirido, mientras el temperamento, es innato, mientras el carácter es adquirido. En la medida en la cual yo voy creciendo, en esa medida se va formando el carácter de mi vida. En esa medida yo le permito al Espíritu Santo que vaya formando el carácter de Jesús en mi vida. Porque este es el ejemplo a seguir para la iglesia. El carácter de Jesús hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Yo pido al Espíritu Santo que en esta noche nos lleve a una profunda evaluación interior. Pido al Espíritu Santo que nos lleve a una evaluación de nuestro estado interno. Y es mi oración a Dios que seamos bendecidos y guiados a practicar el perdón en la misma forma como Jesús nos perdonó a nosotros. ¡Wow! ¿Cuánto estamos dispuestos a perdonar? ¿Cuánto estamos dispuestos a perdonar nuestros ofensores? Ya. Retomando la parte introductoria. ¿Hay alguien aquí que nunca en la vida lo han ofendido? Creo que no. Todos hemos sido ofendidos. Y todos hemos ofendido. Nadie escapa a las ofensas. Absolutamente nadie. Solamente hay una forma para que a usted ya no lo alcancen las ofensas. Una sola forma para que a partir de hoy ya no lo alcancen las ofensas. Y eso sería que usted le diga de corazón: Señor, llévame ya contigo. Llévame ya contigo. Quiero dejar esta vida humana, partir a la eternidad. Allá sí ya no te alcanzarán las ofensas. Pero estoy seguro que usted no quiere morir, ¿verdad? Por lo tanto, prepárese y dispóngase a bregar con las ofensas, porque lo continuarán alcanzando, aún estando dentro de la iglesia. Quiero hablar sobre el cristiano y la falta de perdón. Dicen los parámetros estadísticos de Harvard, una de las mejores y más respetadas universidades en los Estados Unidos de América, que la falta de perdón es una pandemia en el mundo secular. O sea, que ya no tiene remedio la falta de perdón en el mundo secular. Allá afuera se respira odio, se respira rencor, se respira amenaza.
dentro de la iglesia, la falta de perdón es una epidemia. Hay personas que aparentan haber perdonado, pero en verdad todavía están heridas por dentro. Es un virus del infierno que mancha los sentimientos más nobles que existen en un creyente. Las ofensas son un virus del infierno que manchan los sentimientos más nobles. Y la iglesia de Jesucristo no ha podido liberarse de este horrendo mal. Porque como dije, más de la mitad de la iglesia está herida por dentro. Más del 50%. Urge entonces sanidad interior. Por esta razón, muchos hermanos, muchas familias y muchas iglesias están caminando en miseria y derrota espiritual. Pero no hemos entendido lo que significa la grandeza del perdón. No hemos llegado a entender, a descubrir, a discernir todavía que perdonar es abrir la ventana de los cielos para que Dios me bendiga a mí, a mi familia, de manera extraordinaria. No hemos llegado a entender que perdonar es vivir con un caudal de gozo interior. Y este es el propósito de Dios. El propósito de Dios, oiga lo que Cristo dijo, que ríos de agua viva correrán de nuestro interior. ¿Cuánto quieren que corran ríos de agua viva? ¡Wow! Le digo muchas veces, ya son 49 países a los que Dios me ha llevado. Y en muchas iglesias tienen la metodología que al predicador lo dejan en la oficina hasta la hora del mensaje. Y en muchas iglesias hay cámaras en la oficina del pastor. Ahí están las cámaras que enfocan a quien viene entrando, enfocan el parking, enfocan todos los cuartos, la oficina, los baños, y uno lo está viendo. Y qué terrible, hermano. Porque yo me he dado cuenta, y la gente no sabe que las están observando desde una cámara de la oficina del pastor. Aquí no hay cámaras, no se preocupe. Pero hay personas que desde que entran con 3 arrugas en la frente. Un rostro, wow, que exterioriza un estado interior muy dañino. Comienza la alabanza, todos se gozan, levantan manos al cielo, oran, lloran, danzan, dicen aleluya, dicen amén. Y ellos, ¡wow! Y como dijo el gran filósofo griego Sócrates, habla para que te conozcan y mira para conocer. Uno puede identificar en el rostro de una persona cómo está su estado interior. El propósito de Dios es que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Ahora tome nota de esto, por favor. ¿Cómo comienza la falta de perdón? Es una pregunta. ¿Cómo comienza la falta de perdón? Toda falta de perdón comienza con una ofensa. Ofensa que va más allá de los límites de nuestra tolerancia. Dice la psicología, los límites de tolerancia en relación con las ofensas se miden en virtud al temperamento del individuo. Esto dice la psicología. Es el temperamento el que determina cuál es mi límite de tolerancia de frente a las ofensas. Pero la teología nos dice lo mismo que enseña la psicología. La teología bíblica dice, el nivel de tolerancia de un creyente de frente a las ofensas depende de su relación con el Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre de Dios! ¿Cómo comienzan las ofensas? Toda falta de perdón comienza con una ofensa, dije. Ofensa que va más allá de los límites de nuestra tolerancia. Y hay que aceptarlo. Como dicen en México, habemos personas que somos de mecha corta. Con nada, ¡pum! Ya. Y hay personas que son de mecha larga. Nah.
Los ofenden 1, 10, 15, 30 veces, como si nada. ¡Wow! Nosotros siempre admiramos a una de mis tías, porque mi tía, wow, una devota cristiana, un ejemplo en el pueblo, hermano. Tenía un nivel de tolerancia, ya partió con el Señor. Increíble, 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 mi tía. El esposo de mi tía tenía en el pueblo 2, 3, 4 amantes. Con todas las amantes tenía hijos. ¿Sabe qué hacía mi tía? Todo el año ahorraba para comprarle ropita a los niños de las amantes de su esposo. Cuando llegaba la Navidad, el fin de año, ve a preguntar si los otros niños tienen ropa. Aquí hay dinero, cómprales. Los quiero igual que los míos. ¡Wow! Y la gente le decía, señora, ¿y usted cómo es posible que haga esto? Muchas veces le decía a su esposo, ve a preguntar si los otros niños ya comieron, y si no, tráelos, porque aquí hay comida para todos. ¡Qué nivel de tolerancia!, ¿no? Igual a las nuestras. Muchas de nuestras esposas nos ahorcan, nos asfixian. Ya. Yo sé que todos tenemos niveles diferentes de tolerancia de frente a las ofensas. No sé cuál sea el suyo. Dios sí lo conoce. Porque nada escapa a la presencia de Dios. Entonces la ofensa es la semilla que Satanás usa para hacer que una persona se niegue a perdonar. Si quiere, anótelo. La ofensa es la semilla que Satanás usa para hacer que una persona se niegue a perdonar. Esta semilla llamada ofensa, Satanás la deposita en la parte más noble del factor almático que se llama sentimientos, y en la parte más vivificante que Dios reclama, que se llama corazón. En los sentimientos y en el corazón aloja Satanás las ofensas. En los sentimientos y en el corazón. Y el diablo dice, voy a ver cómo reacciona el creyente con estas ofensas. Si esa semilla se alberga en nuestro interior y no es superada, porque la única forma de no permitir que la ofensa germine es perdonando. Pero cuando un creyente es ofendido y se niega a perdonar, Satanás sembró en los sentimientos y en el corazón la ofensa. No importa a quién usó el diablo, y esto vamos a tener que decirlo más después. Y cuando una persona es ofendida más allá de los límites de su tolerancia y se niega a perdonar, entonces la semilla, después de ser sembrada, comienza a germinar, comienza a nacer. Y ahí entra en un proceso paulatino creciente. Y entra en un diagrama que cada día la condición espiritual y la condición interior de esta persona que se negó a perdonar, cada día es peor, 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 peor. Porque esa semillita llamada ofensa irá creciendo hasta convertirse en el monstruoso árbol llamado odio. Una semillita llamada ofensa llega a convertirse en el monstruoso